En este país, los precios suben un 475% al año, donde el Estado debe 240.000 millones de dólares, más del doble de todo lo que produce, es decir, de todo su PBI. Y casi 4.000 millones han sido robados y están repartidos en 21 países. Este país es Venezuela. El lucero se despide de la palma en la majada, el estero huele a tierra, brama el toro en la sabana, se menea el rebaño como nube de en 2026. Y hoy te explico un plan de 3 fases para rescatarlo, principalmente arreglar la moneda, renegociar la deuda y recuperar todo lo saqueado. El diagnóstico. ¿Por qué colapsó todo? Bien, todo empezó con un truco contable. El Banco Central imprimió bolívares para financiar el gasto del gobierno, es decir, emisión monetaria para financiar gasto. Nada más que eso. PDVSA le entregaba pagarés al Banco Central de Venezuela y el Banco Central de Venezuela imprimía. El Estado se prestaba a sí mismo, porque PDVSA era una empresa estatal, pagándose intereses a sí mismo. El resultado es una hiperinflación de casi 500% anual en 2025 y un pico interanual de 617% en febrero de 2026. El bolívar murió. La economía se dolarizó endógenamente, es decir, las personas eligieron poner los precios en dólares y los ciudadanos aceptaron el cambio. Default desde 2017, los intereses impagados crecen más de 5.000 millones de dólares cada año, solos, sin que nadie preste ni un solo dólar, simplemente interés sobre interés. Bien, el problema nunca fue la falta de dólares. Las reservas del Banco Central de Venezuela, según lo que dice el propio gobierno, suman 13.498 millones de dólares. Más de 4 veces todo el dinero en bolívares que existe, es decir, de la base monetaria, que es de aproximadamente 2.951 millones de dólares. El problema es el destino del dinero, que principalmente es gasto corriente y defensa de un tipo de cambio irreal. Es decir, financiar un tipo de cambio que el gobierno eligió, pero que no es el que el mercado valora, lo que se conoce como el dólar paralelo o el dólar negro. Bien, el primer frente de todo este plan es matar la hiperinflación. El paso 1 es una nueva moneda, no evidentemente otro bolívar con menos ceros como se lleva haciendo hace un par de décadas ya, sino una moneda respaldada 100% con reservas bajo una caja de conversión. Bien, las 4 reglas de oro serían: conversión a tasa de cambio real. Definitivamente hace falta que la tasa de cambio sea la que verdaderamente el mercado es la que acepta. Única e irreversible. Es sincerar básicamente una devaluación que ya ocurrió, no crear una nueva. Básicamente, la compra de dólares al precio que dice el dólar oficial que está, solamente pueden acceder un par de personas y un par de bancos. Es decir, es un precio irreal. Si fuera un precio real, pudieran acceder todas las personas que deseen comprar, es decir, tipo de cambio libre. Bien, vamos a tener un respaldo total desde el día 1. A ver, si se supone que el dinero en las reservas del Banco Central son las reales, que es de unas 13.000, casi 13.500 millones de dólares, esto definitivamente serviría para cubrir la base monetaria. Si, evidentemente, esas reservas realmente existen. La base monetaria es de aproximadamente 2.000 millones de dólares a 2.500 millones de dólares, lo cual prácticamente se cubre solo con el 20% de las reservas que supuestamente existen, sin endeudarse externamente, que es lo más importante, principalmente porque Venezuela no tiene acceso a el mercado, a la deuda extranjera. Lleva mucho tiempo defaulteando como para que casi nadie le quiera prestar, antes de hacer todos los arreglos que se necesitan hacer en la economía. Bien, ¿cómo estamos planteando la emisión futura por regla constitucional? Un crecimiento del PBI real más el del 0 al 1% anual, con un piso del 0%, es decir, nunca se contrae la base monetaria. Nada de discrecionalidad, sino que sería una fórmula pública y auditable. Y lo más importante, desde nuestro punto de vista, para todo este plan, es la prohibición absoluta de financiar al Tesoro
con nueva emisión monetaria. Es decir, primero, quitarle el poder al Poder Ejecutivo de que pueda emitir nueva deuda. Y segundo, no darle esa emisión directamente al gobierno para que financie su gasto corriente, sino utilizar otro mecanismo para repartir esa nueva emisión. ¿Sí? Bien. ¿Y las crisis? Bueno, un fondo de reserva del 5 al 10% de toda la masa monetaria, con gatillos automáticos. Una caída del PBI mayor al 3% o corrida bancaria verificada. Presta con colateral, nunca regala. Y los bancos que apuesten mal, quiebran. El régimen built-in. Pagan a accionistas y acreedores, jamás el público. Los depósitos pequeños quedan protegidos y separados de la banca de inversión. Es decir, los bancos comerciales los bancos comerciales deben estar separados de los bancos de inversión. Bueno, el flujo ya existe. El Banco Central de Venezuela quemó más de 4.700 millones de dólares en 2026, defendiendo básicamente un bolívar muerto. Ese mismo dinero restringido sostiene la moneda nueva, que es lo que estamos planteando. Bien, el ajuste fiscal que lo hace posible. Sin disciplina fiscal, cualquier moneda se muere. Vimos cómo pasó en Argentina y lo vimos en carne propia en Venezuela. El Estado subsidia casi todo. La gasolina a 1 centavo el litro, extremadamente barata, para ciertos sectores. La mayoría de la gente lo paga a precio completo. Pero la situación de la luz y el agua son casi gratuitos para la mayoría de la gente. Incluso para el Poder Ejecutivo lo es definitivamente. No hacen ese traspaso de dinero entre zonas del Estado porque directamente lo tienen como gratuita. Y la nómina estatal está bastante inflada. El plan en 3 olas. Ola 1 de meses del 0 a 6 meses, es decir, el primer medio año. Precios reales en gasolina y servicios. El subsidio se convierte en transferencia directa en efectivo a cada hogar. Se subsidia a la persona, nunca al precio. Es decir, en lugar de que directamente las personas enchufen sus heladeras y la energía aparezca, porque el Estado ya pagó la cuenta, lo que hay que hacer es enviarles la factura a las personas, pero que el Estado, por lo menos inicialmente, les manden el dinero o una parte del dinero para cubrir esas facturas. Es decir, que la gente se empiece a dar cuenta que en definitiva los servicios se pagan. Bien, la ola número 2, que sería el segundo medio año inicial, es decir, del mes 6 al mes 12. Concesiones privadas en electricidad, agua, telecomunicaciones y puertos. PDVSA abre su producción a socios privados. Esto haría necesaria una reforma bastante fuerte de cómo funcionan actualmente las empresas públicas. No hacerlas privadas inmediatamente, porque queremos generar primero un mercado interno algo existente, como para que las personas puedan participar de la privatización de PDVSA y no simplemente privatizarla a un precio inferior antes de hacer la reestructuración y ofrecerla a cualquier medio externo que simplemente, por ejemplo, quiera comprarla para desmembrarla y deshacerse de ella. Lo que queremos es hacer una reestructuración similar a lo que pasó con Aerolíneas Argentina. Antes de que el gobierno se decidiera a venderla, primero hizo una reestructuración completa de cómo funcionaba, recortar los puestos de trabajo que estaban duplicados y, en definitiva, achicar los gastos de la empresa para que comience a ser rentable. Recién cuando una empresa es rentable es que uno tiene que proponerse verdaderamente a privatizarla, porque si no, los actores que decidan comprarla son personas que no tienen interés en que la empresa tenga futuro, sino en más bien intentar sacar sus rentabilidades lo más pronto posible. Bien, ola número 3, el segundo año, del mes 12 al mes 24. Reducción de nómina estatal en retiros voluntarios e indemnización. La tercera parte sería achicar el Estado en sus nóminas. Primero, con retiros voluntarios, con indemnizaciones. En muchos de los casos, los empleados públicos no se les puede echar, a menos que ellos utilicen cierto mecanismo para renunciar, lo cual en su mayoría de los casos no tienen ningún incentivo para hacerlo, porque tienen ciertos beneficios por trabajar para el Estado. El puente social. Lo que principalmente planteamos es que la sociedad no sufra, o no sea la que principalmente sufra, las consecuencias del plan de reestructuración.
Con lo cual, lo que planteamos es dividendos de transición universal y decreciente. El año 1 un 100%, el año 2 un 60% y el año 3 un 30%. A partir del año 4 sería del 0%. Estos valores son aproximados, evidentemente, habría que chequear sobre la marcha. Bueno, los siguientes serían vouchers de formación técnica para ex empleados públicos. A veces puede ser que las personas que trabajaban en ciertos ministerios del Estado no tengan una formación técnica actualizada, con lo cual se va a requerir que esas personas, que probablemente todavía sean jóvenes y tengan la capacidad de reincorporarse a su trabajo, necesiten una educación un poco más avanzada para poder seguir siendo competitivos para acceder a nuevos trabajos. Impuestos simple. Y aquí va la reforma, básicamente la reforma impositiva. El IVA más renta plana, el 15%. La base amplia, tasa baja, formalización. Bueno, el balance estimado de este plan es de unos 3.800 a 4.500 millones de dólares al año. El costo del puente es de 2.600 a 3.500 millones al año. El plan en el año 1 se autofinancia. Y el plan, el excedente, crece cada año. Aquí va la parte de la deuda que tiene Venezuela, que es de unos 240.000 millones de dólares, lo cual es, como veníamos diciendo, aproximadamente el doble de lo que produce la economía en todo un año, lo cual se puede comparar en deudas parecidas a la de Japón. Pero Japón es un país rico. Aún para ellos el problema es enorme, así que nosotros tenemos el mismo problema, pero en escala economía venezolana. Es decir, un estado súper endeudado, pero con una economía muy pequeña. Con lo cual, si haces crecer el PBI, la proporción entre deuda y PBI baja. Así que es mucho más fácil salir de esta situación para Venezuela que para Japón. Pero continuemos. La deuda revelada en 2026 es de 240.000 millones. La mayor reestructuración soberana de la historia, más grande que la de Grecia en 2000. Evidentemente, este plan es honrar las deudas, pero primero hay que hacer una reestructuración a plazos y achicar la deuda que realmente no tiene que ver con actores externos y internos, sino mucha de esa deuda se ha generado por el propio funcionamiento de la creación de dinero en Venezuela, que son los vouchers de PDVSA y los intereses del Banco Central. Así que bueno, ahora vamos con el desglose. 60.000 millones en bonos de la República y PDVSA, que se empezaron a defaultear en 2017. Cupones del 6.5% al 11% que no se pagan hace casi 9 años. Bien, 40.000 millones solo en intereses acumulados. Ok, 30.000 a 50.000 millones en facturas a petroleras. PDVSA, que es la empresa Petróleos de Venezuela que controla el crudo en Venezuela, utilizó muchos de sus socios petroleros como fuente de financiación, no pagándole las facturas o directamente pidiéndole el dinero prestado. Así que con petroleras tenemos una gran deuda, de hecho. 20.000 millones en laudos de expropiaciones, que son básicamente cuentas que no se pagaron cuando se hicieron las famosas expropiaciones de la época Chávez, principalmente. Y unos 10.000 a 20.000 millones a China, más unos 3.200 millones a Rusia. En estos años en los que el Estado venezolano se ha acercado principalmente más a países como China y Rusia, ha contraído deudas enormes con estos estados y principalmente se planeaban pagar o se pagaban los intereses con petróleo principalmente. Acá sin meter a Irán, por supuesto. El plan de reducción en 4 fases. La fase 1 es auditar y depurar del mes 0 al mes 6, es decir, la primera mitad del año. Separar la deuda legítima de la viciada por corrupción. Impugnar lo irregular es una quita gratis antes de negociar. Es decir, parte de los intereses que ha generado esta gran deuda en realidad es intereses que se generó el Estado a sí mismo. Así que esa sería como la parte más fácil de reestructurar. Si el Banco Central de Venezuela está completamente de acuerdo en hacer todos estos planes. Y un comentario aparte es que para que un plan similar a este llegue a funcionar, como pueden ver claramente, se necesita la colaboración de todos los poderes unidos, tanto del poder ejecutivo principalmente, como del poder legislativo y diferentes poderes, como por ejemplo
el Banco Central de Venezuela, que tiene que colaborar en gran medida en esto, y los diferentes ministerios que conforman el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Bien, la fase 2, la gran quita, del mes 6 al 18, es decir, de la primera mitad de año a la primera mitad del segundo año. El 50% sobre el capital, más condonaciones de los 40.000 millones de intereses acumulados, que son intereses compuestos del default, no dinero real prestado. Los bonistas ya lo descuentan, compraron a 33 centavos y los analistas estiman recuperaciones de 40 a 60 centavos. Como pueden ver, de estos 240.000 millones, que sería la deuda total, aproximadamente 40.000 millones son solamente intereses que se han acumulado y que no han sido el dinero realmente prestado. Pero aún así es dinero que se congeló y que los dueños de ese capital dejaron de recibir recompensa por entregar ese dinero. Fase número 3 serían los canjes creativos, deuda por capital. Los acreedores convierten bonos en acciones de proyectos petroleros y eléctricos. El pasivo se vuelve inversión. Parte del plan es pasar una parte de la deuda de los acreedores de Venezuela y entregarles básicamente títulos de inversión que se hagan en el país. Es decir, después de reestructurar una empresa pública, una parte de ese capital que le pertenece a esa empresa se le da al acreedor como forma de pago en lugar de pagarle en dinero líquido. Bien, deuda por activo. Los laudos de expropiación se pagan devolviendo participación en lo expropiado. Para las personas y empresas que fueron expropiadas, habría que hacer un manejo similar en cuanto a el dinero que Venezuela les tiene. Ese dinero, para que los mercados globales vuelvan a confiar en Venezuela, necesitan ser pagados, o al menos parte de los intereses, por lo menos que se vea una voluntad de pago, porque si no, acceder a los mercados internacionales para después poder inyectar dinero a la economía para que los mercados se puedan desarrollar va a ser mucho más difícil. Los bonos ligados al PBI pagan más solo si Venezuela crece. Sin crecimiento no hay interés exigible. Se elimina la deuda matemáticamente impagable. La fase número 4, candados permanentes. Prohibido endeudarse para gasto corriente. Techo de deuda del 40% del PBI. Proteger Citgo y activos estratégicos que hacen posible pagar. Dejar de utilizar empresas rentables, como lo fueron en su época PDVSA, para financiar gasto corriente. Es decir, para emitir pagarés al Banco Central para que emita. Y ponerle un techo máximo del 40% de deuda sobre el PBI. No más que explicar sobre este punto. El mercado ya crece. El riesgo país cayó un 55% en 2026, del 12.600 a los 5.000 puntos, tras el anuncio de la reestructuración, y la proyección de divisas para 2026 es de 35.000 millones, casi al triple que 2025. Crecer es el plan de pago. Como iríamos mencionándolo, hay países en el mundo que tienen este tipo de deuda, como por ejemplo Japón. Lo que pasa es que estas ya son economías desarrolladas y muy grandes, con lo cual hacer aumentar la economía para disminuir el nivel deuda-producto es mucho más difícil para un país como Venezuela. Básicamente, sin mercados internos sanos y existentes, sería más probable que funcionara. En la fase 5 tenemos un punto el cual puede llegar a ser muy polémico. Y bueno, espero que en sus comentarios digan qué es exactamente lo que opinan. Mientras el país se hundía, las redes del chavismo principalmente se compraron mansiones, aviones, caballos y relojes, por decir lo mínimo, por todo el mundo. Lo documentado al día de hoy son 719 bienes rastreados en 21 países, unos 3.900 millones bajo control judicial, 1.314 millones, es decir, 1.314 millones para hacerlo más fácil, ya decomisados y 2.679 congelados en el proceso. Es decir, una buena parte de ese capital que salió del país de manera dudosa, por no decir ilegal, ya está siendo tratado de forma judicial. La gran mayoría está congelado para ver qué pasa en el futuro con el juicio, y
unos 1.300 millones de dólares ya están disponibles para reclamarlos. Lo que pasa es que muchos gobiernos que tienen ese capital congelado no reconocen actualmente al gobierno de Venezuela como un gobierno, primero, democrático y segundo, con realmente legitimidad para gobernar. Así que en la mayoría de los casos eligen no devolver el dinero. En el caso de tener una Venezuela reestructurada y políticamente reconocida internacionalmente, ese capital empezaría probablemente a llegar al país después de unos cuantos meses de negociación con estos países. Caso emblema: 700 millones incautados a la red de Maduro en Estados Unidos. Suiza bloqueó 307 millones de Maduro, Siria Flores y 36 personas más. 234 propietarios inmovilizados, 234 propiedades inmovilizadas en España. 24 inmuebles de Gorrín en Miami y Nueva York. Muchos bienes inmuebles son en los que se pelea actualmente, que fueron comprados por diferentes personas del chavismo de manera irregular, o que por lo menos no pueden demostrar de dónde sacaron el capital para comprar esos inmuebles. Y por la naturaleza de los inmuebles son bastante fáciles de decomisar. Bien, ¿cuáles son las herramientas que exige el plan? Estas son algunas de ellas para que toda esta reestructuración de capital, de deuda, de todo lo que estamos proponiendo sea viable. Número 1, ley de extinción de dominio más fiscalía especializada. Todo exfuncionario declarará su patrimonio. Lo que no puede justificar contra sus ingresos legales se presume ilícito. Es el estándar que se usa, por ejemplo, en Suiza y en Francia. Para las personas que han estado gobernando o relacionadas con el gobierno, se emitiría una especie de ley fiscal de culpabilidad presuntuosa. Es decir, las personas tienen que demostrar su inocencia. Inicialmente, esta ley las consideraría culpables de tener los medios que tienen a su nombre. Y bueno, luego sería toda una tarea para rastrear testaferros, que es la herramienta que principalmente ha utilizado la cúpula chavista para poder mover su capital. Cooperación internacional. Alimentar la base STAR de la ONU, hoy vacía de datos venezolanos. Apoyar la PANA Act de Estados Unidos para que lo confiscado allá vuelva a Venezuela. Evidentemente, los países que tienen activos congelados de Venezuela, es decir, de personas que probablemente se lo llevaron ilegalmente, traerlo al país, hay que tener una mejor relación. Delación premiada. Rebajas de penas a testaferros que revelen las estructuras. Funcionó con el ex tesorero Andrade, entregó 42 millones por una reducción del 65% de su condena. Muchísimos gestores de activos en realidad tienen fuertes datos que prueban o que demuestran que ciertos activos han sido movidos de manera legal o ilegal. En muchas ocasiones, estas personas que han movido bienes y activos ilegalmente también sufren las consecuencias de las penas judiciales. Entonces, en su mayoría, eligen colaborar por una reducción en su condena. Número 4. Fondo fiduciario independiente con auditoría internacional para que lo recuperado jamás toque el gasto corriente. Y esto es muy importante porque el principal problema que tiene el Estado venezolano es que financia mucho gasto de sus ciudadanos. Entonces, lo ideal es que ese dinero que entre, luego de que se logre recuperar, no se utilice para el gasto corriente, no se utilice para subsidios de luz, subsidios de gas, etc., sino que alimenten a robustecer las reservas para que la nueva moneda que se va a crear, sea más sólida y esté menos golpeada por los diferentes vaivenes de la recuperación económica. Número 5. Debido proceso estricto. Cada confiscación con sentencia. Perseguir por lista política, repetir el vicio chavista. Y haría caer los casos en cortes extranjeras. Perseguir por lista política repetiría el vicio chavista y haría caer los casos en cortes extranjeras.
Escenario realista en cuanto a este punto. En realidad, probablemente dentro de 10 años recién se logran recuperar entre 5.000 y 15.000 millones de dólares. La deuda total, que es de actualmente 240.000 millones, cubriría aproximadamente solo un 2 a un 6%. No resolvería el problema de deuda, pero capitaliza el fondo de reservas, financia el puente social y sobre todo da legalidad y demuestra a los acreedores que Venezuela persigue el dinero robado antes de pedir quitas de deuda. Blindaje institucional. Nada de esto sobrevive sin sincronía de los tres poderes, como lo veníamos mencionando. La Constitución tiene que reflejar regla monetaria, prohibición de financiar el tesoro con emisión y bail-in para los bancos que quiebren, blindados con supermayoría y más referéndum. Es decir, blindar todo el aparato de leyes que van a respaldar en la Constitución todos estos cambios. Legislativo. Ley de responsabilidad fiscal con techo de gasto y fondo soberano petrolero, estilo modelo Noruega. Y la ley de responsabilidad fiscal con techo de deuda sería un acercamiento a lo que quiere hacer el presidente de Argentina, Javier Milei, en cuanto a que cada gasto debe tener una partida presupuestaria asignada. No se puede gastar más por el hecho de gastar, porque lo que termina pasando es que se tira de la máquina de imprimir o de deuda, lo cual en esta ley quedaría blindado. Judicial. Tribunal Económico Independiente con que sancione violaciones. Sin justicia creíble, nada funciona. Hay que endurecer las penas o directamente crearlas, ya que ahora son inexistentes, para los políticos, que este tipo de estructuras que se plantean no sean violadas. Es decir, un poder judicial que realmente proteja el funcionamiento de la economía del país. Por último, el Ejecutivo pierde el control del Banco Central. Ya no puede imprimir ni manejar el fondo de las reservas. Sería algo así como una reserva federal. Un poder aparte que controla una parte del dinero de la economía con el propósito de controlar la inflación y el desempleo. Sacando activos al mercado y recogiendo los activos del mercado según sea necesario para controlar estas dos variables, siempre y cuando claramente el tesoro no tenga posibilidad de endeudarse, porque eso sería lo más importante, ponerle un techo a la deuda estatal. El círculo virtuoso. Repasemos la cadena completa. Moneda respaldada, precios estables, precios reales atraen inversiones privadas, lo cual genera empleo formal. El empleo formal, así como las inversiones, generan impuestos que el Estado puede financiarse sin imprimir. Poder tener un Estado más financiado permite renegociar deuda y que sea pagable. Esto legitima al país y hace que los activos robados se recuperen para alimentar las reservas de manera más fácil. Se crea más credibilidad al pagar las deudas y los intereses, y esto atrae más inversiones. Es un círculo virtuoso en el cual un Estado debería funcionar. Cada pieza sostiene a la otra. Si se rompe una, se rompen todas. Es importante que en toda esta cadena de decisiones no cambie una ley que permita que el Estado pueda endeudarse más del techo del 40%, que exista un mecanismo que impida que el Poder Ejecutivo presione a la Reserva para soltar o ingerir activos, y que tampoco presione a la Reserva Federal Venezolana para que el dinero emitido se lo entregue. El plan sí estima que exista una emisión monetaria controlada y con base en el PBI, pero ese activo va a ser manejado estrictamente por la Reserva Federal, principalmente para financiar, por ejemplo, investigaciones, para financiar infraestructuras y para robustecer las reservas del propio Estado. Es decir, sería una emisión que controlaría otro ente aparte del Poder Ejecutivo. El petróleo sigue sosteniendo el 83% de las divisas. Con eso, el fondo de reserva es obligatorio. El terremoto en junio de 2026 presiona el arranque.
Y sin legitimidad política, ningún papel vale nada. Venezuela no tiene un problema de riqueza, tiene un problema de reglas. Las reglas se pueden cambiar. Viendo todo este plan, se nota que le he invertido bastantes horas a intentar dilucidar cómo funcionan varios estados que son relativamente funcionales y que manejan cierta lógica de cómo podría ser el funcionamiento de los estados. Parte motivado por cómo funciona la Reserva Federal en Estados Unidos y en parte motivado con lo que sería el modelo suizo y el modelo francés. Si te gustó el video, por favor, déjame en los comentarios qué opinas sobre todo este plan. No me digas, o mejor dicho, no te voy a pedir un like, ni que te suscribas, ni nada. Simplemente quiero que comentes qué te parece este plan. Y sobre todo, ¿qué harías tú para mejorar cómo funciona el país actualmente? Muchas gracias.